¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que este año no habrá reprobados. Anticipó un posible ascenso automático de categoría en el Magisterio Nacional y dijo que no tendremos ningún centro educativo clausurado ni docente despedido. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció este domingo la posibilidad del ascenso automático de categoría en el Magisterio Nacional y que este año no habrá reprobados en las unidades educativas públicas de convenio y privadas del país. La protesta del Magisterio pide la derogación del Decreto Supremo 4260 sobre la educación a distancia y virtual, y además la renuncia del ministro Cárdenas. Ellos esperan reunirse con la presidenta transitoria Yanine Áñez el próximo martes. El ministro Víctor Hugo Cárdenas sostuvo este domingo que la dirigencia del Magisterio Urbano y Rural insiste en buscar su renuncia sin ningún argumento educativo o de tipo técnico, mientras que los padres de familia y profesores se han esforzado por sacar adelante a la educación en este difícil momento. Recordó que la Iglesia Católica convocó a los dirigentes a dialogar, pero sin respuesta. La Iglesia convocó a la dirigencia del Magisterio Urbano y Rural para iniciar un diálogo, pero lamentablemente no quisieron asistir y ratificaron sus planteamientos de tipo político, aseguró el ministro Cárdenas. Por otro lado, el ministro Cárdenas anunció que este año ningún centro educativo será cerrado, ningún maestro será despedido y todos los estudiantes de colegios públicos, de convenio y privados aprobarán esta gestión. Este 2020 no tendremos ningún centro educativo clausurado, ningún docente despedido y ningún estudiante reprobado, aseguró el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Además, explicó que este año es muy complicado por la presencia del coronavirus que paralizó las actividades económicas y no permite pasar clases presenciales, y por ello este año no habrá reprobación de ningún estudiante de los ciclos inicial, primaria y secundaria. Estamos en un contexto difícil y no es admisible hablar de reprobación, aseguró el ministro Cárdenas. A continuación escuchemos las palabras del ministro Víctor Hugo Cárdenas y luego continuamos. Querido pueblo de Bolivia, esta semana lamentablemente hemos concluido con un fracaso en el intento de diálogo entre el Ministerio de Educación y los dirigentes del Magisterio Urbano y Rural. La Iglesia nos convocó para ese diálogo y lamentablemente la dirigencia de los maestros no quisieron viabilizar ese diálogo y se ratificaron en sus planteamientos no educativos, sino de tipo político y de desestabilización de la convivencia democrática. Insistieron ellos con la anulación del decreto 4260 que reglamenta la educación virtual. Están contra la modernización de la educación boliviana. Insisten en retorno inmediato a clases presenciales, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes, de los docentes y del pueblo boliviano. Algo inaceptable para el gobierno, porque la vida es el primer valor. Insisten en la renuncia del ministro de Educación sin poner un solo argumento educativo o de tipo técnico. Mientras por el otro lado, los padres de familia, los estudiantes, los profesores, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, incluso usando WhatsApp, usando Zoom, todo este tiempo han ido trabajando para aminorar el perjuicio a los estudiantes en todo el país. En un contexto difícil provocado por el coronavirus, se han esforzado por sacar adelante la educación.
Agradecemos el esfuerzo de los padres de familia por este apoyo a sus hijos y a los estudiantes, y mucho más a los profesores y profesoras de todo el país que se han empeñado en este trabajo, y particularmente a los papás y mamás que han comprado celulares y computadoras para acompañar el trabajo de sus hijos. Esto demuestra que en las familias del país existe un afecto, un cariño para que la educación continúe y sus hijos no se vean perjudicados. Quiero anunciar el apoyo a esos padres y madres de familia que este año no habrá reprobación alguna de ningún estudiante en los niveles inicial, primario y secundario. Estamos en un contexto difícil. Hay una crisis de salud provocada por el coronavirus. Hay restricciones en la circulación y en este contexto, y además en un contexto de inicio de la educación virtual, no es admisible hablar de aplazos ni de reprobación de nuestros estudiantes. Así que en esta gestión 2020 no tendremos un solo centro educativo clausurado, un solo docente despedido, no habrá, y ni un solo estudiante reprobado o aplazado. Las universidades, los institutos y las normales están pasando clases normalmente utilizando instrumentos de educación virtual, de plataformas virtuales, en un esfuerzo sin precedentes. Les agradezco y felicito a todos esos centros educativos. Este semestre continuaremos reforzando y apoyando el sistema educativo en su modernización y el apoyo a todas las familias para implementar la complementariedad de modalidades que hemos ya empezado. Este principio pone a la educación boliviana a la altura de cualquier educación del mundo moderno. Invito a los maestros, a los profesores y particularmente a sus dirigentes de las confederaciones urbana y rural, ratificando nuestra disposición de ayer y de hoy y de siempre, a conversar sobre temas educativos. Por ejemplo, la implementación de la educación virtual, la modernización de nuestra educación, la capacitación de docentes en el uso de plataformas educativas, la actualización de didácticas y metodologías de enseñanza para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Podemos conversar sobre temas también sindicales. Por ejemplo, ya me pidieron y estoy abierto a conversar un posible ascenso automático de categorías. La convocatoria compulsas, estamos abiertos a conversar con ellos. Querido pueblo de Bolivia, la educación boliviana se moderniza. Nada ni nadie va a impedir que nuestros estudiantes reciban las mejores metodologías educativas, las mejores herramientas virtuales y la complementariedad de las modalidades presencial cuando frenemos el coronavirus, semipresencial, a distancia y virtual. Muchísimas gracias. Ministro, buenas tardes. Para Bolivia TV en vivo, por favor. En este marco del debate, del diálogo, ¿se podría discutir el cierre del año escolar, ministro? Muchas gracias. La agenda de puntos que he planteado a la dirigencia del magisterio es sobre temas educativos. Los planteamientos de los dirigentes del magisterio urbano y rural salen del territorio educativo y entran peligrosamente en el territorio de la pugna partidista, política, el cuestionamiento al gobierno y la desestabilización de la convivencia democrática. Si la terquedad y la partidización y politización de las dirigencias del ministerio continúa, el escenario y el tema del cierre del año escolar es una alternativa
que yo presentaré junto a otras alternativas a consideración de la Presidenta de la República, así como le informaré del fracaso del diálogo que esta semana hemos intentado de una y otra forma y lamentablemente no ha sido concretado. La terquedad, la intransigencia, la politización y el rechazo a la modernización de la educación educativa de la dirigencia del magisterio, lamentablemente está poniendo en mesa el tema del cierre de la gestión escolar. Por eso nosotros reiteramos que el diálogo es lo mejor. Insistiremos ayer, hoy y siempre en esa disposición a conversar, pero sobre temas educativos. Ministro, buenas tardes. Para Red 1, el martes se tiene convocada una marcha por la Central Obrera Boliviana. Se van a adherir maestros urbanos y rurales. Se va a insistir en el diálogo para evitar mayores, porque esto conocemos que puede ser uno de los puntos de contagio, este tipo de manifestaciones. Por favor, ministro. Lo que la dirigencia del Magisterio Urbano y Rural y algunos otros dirigentes están buscando es claramente un fin político y antidemocrático, y además inhumano. Crear condiciones con esas movilizaciones para que el contagio de la ciudadanía boliviana se propague e intentan echar la culpa al gobierno. Cuando nos plantean retorno inmediato a clases presenciales, lo que quieren es que cada centro educativo se convierta en un centro de contagio. El gobierno actual, el Ministerio de Educación, no va a permitir bajo ningún motivo que se creen esos espacios y centros de contagio, porque la vida es algo sagrado. Esas fueron las palabras del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, quien habló de diferentes temas, pero esencialmente de que este año los estudiantes de diferentes niveles no reprobarán esta gestión. Al respecto de esta decisión del Ministerio de Educación, que además anunció que no habrá despidos en el magisterio y tampoco cierre de escuelas, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de esta decisión que fue anunciada el día de hoy.